Buenas, soy José Arsenio Pérez Ortega y esta es la práctica del sensor KY05 o sensor de temperatura y humedad. Y aquí están los apartados que vamos a desglosar en este tutorial. Bueno, como les dije antes, vamos a explicar cómo funciona este sensor implementado en Arduino y que mide temperatura y humedad, o sea, dos magnitudes muy importantes en nuestra vida cotidiana para saber cuánta temperatura hay y cuánta humedad relativa hay en nuestro ambiente. Y, y bueno, vamos a ello. En lo que le expliqué antes, que mide dos magnitudes al mismo tiempo y que es de bajo consumo. Y que su función es que tiene una tecnología digital y que mide entre un rango de 0 y 50 grados centígrados y la humedad entre 20 y 90% y con un error relativo de temperatura a más o menos 2 grados y de humedad relativa más o menos 1% y que tiene una precisión aceptable, el patillaje de conexión muy sencillo y que es barato, es decir, un costo asequible. ¿Y cómo transmite los datos nuestro sensor? Pues es una señal analógica convertida a digital y que estos datos la envía al propio Arduino. ¿Y, y cuántos datos transmite? Pues unos 40 bits, 16 de temperatura, 16 de humedad y los 8 restantes para el bit de paridad. Tanto los 16 bits de temperatura como de humedad están divididos en dos grupos. El primer grupo de 8 bits es la parte entera y la otra la decimal. Y los 8 bits de paridad son para confirmar los datos correctamente sumando los anteriores bits para que sean iguales a los de bit paridad. Y si no consiste este proceso, pues da error el sensor y entonces pues tendría que esperar a que consiga otros datos y que se sean iguales para que sea correcto los datos para luego enviarlos al Arduino. Y este proceso se realizará constantemente. Bueno, vamos al montaje básico, que es con el sensor. Puede ser sin el circuito integrado en el sensor, pues sería con una resistencia de 10K para que no sea una conexión directa. Y luego puede ser con el integrado, que no le hace falta una resistencia porque ya la tiene en el propio circuito integrado. Y este es el código del montaje básico que se define con el pin del código del dato del sensor, que es el 2, el tipo del sensor, que es DHT11, y aquí estamos creando la clase del sensor utilizado el pin y el tipo del sensor de temperatura y humedad,
Luego sacamos la variable tiempo que le hemos puesto 5 segundos, que cada 5 segundos pone cada dato. Luego en el void setup pues abrimos el serial begin para que abra el serial y nos ilustre los datos que se vayan tomando durante el tiempo. Y ahí arranca el sensor. Y en el void loop, pues en el buque principal se espera que hay un tiempo definido, que es el de arriba, el de 5 segundos, y se puede cambiar cualquiera para que se lea más rápido las dos magnitudes, humedad y temperatura. Y aquí pues se crean las variables de humedad, la temperatura tanto en centígrados como en Fahrenheit para leerlas el sensor. Y de ahí pues si no coge la lectura una de estas magnitudes, pues el, el serial te ilustra error al obtener los datos del sensor. Y pues y para calcular el índice de calor tanto en centígrados como en Fahrenheit, pues crea una fórmula de multiplicar los Fahrenheit y la humedad y luego la temperatura y los grados centígrados. Y luego pues ilustra en el serial el texto humedad y luego el valor de cada magnitud, así sucesivamente. Y luego vamos al montaje avanzado, que ahora le explico. Pues se trata de incrustar o añadir el relé para que se encienda o se apague un dispositivo que esté se alimente a 230 voltios. En este caso vamos a ilustrarlo con una bombilla. Y también hemos añadido un clock o un Tiny RTC I2C, que es un módulo de reloj y que tiene un circuito tecnológico integrado y una pila, que es lo